les acabo de mostrar, recuerden que existen primero unos registros que se llaman de selección y de selección 2, P1 cell y P1 cell 2. En el caso de micro pequeño, P1 cell 2 no existe, solamente existe P1 cell. De todas maneras, es bueno recordar que existen dos, ¿no? Se llaman iguales, pero el segundo tiene un 2 al final. P1 cell 2. Esos tienen que estar en cero para que todas las líneas del puerto, todos los bits sean de entrada y salida digital. Ahora, recordemos que el siguiente registro a programar es el registro de direcciones. Un 0 en el registro de direcciones en algún bit significa que ese bit se va a entrada. Necesitamos un 0 en el bit 0 y un 0 en el bit 3. Y las líneas que van a ser salidas van a ir con 1. Entonces, necesito un 1 en el bit 6. Pero, ¿qué va a pasar con los bits que no utilicemos? Dijimos que para que no se produzca el efecto latch-up y por lo tanto se quemen, nosotros tenemos que mandarlas a 1 lógico. Entonces, líneas como salidas y líneas que no se utilicen van a 1 lógico. Por lo tanto, dijimos que solamente quedaban como entradas el bit 0 y el bit 3. Aquí tengo expresado la instrucción mueve el byte, que es una constante, este número que está representado ahora en binario. Es decir, el micro me permite a mí guardar números o trabajar números en hexadecimal, en binario y en decimal. Cuando sea hexadecimal tendrá una H o una 0X antes del número. Cuando sea binario tendrá la letra B después del número. Cuando sea decimal no tendrá ningún símbolo ni de 0X ni de 0H. Simplemente será un número decimal válido. Entonces, aquí estoy poniendo el número, vamos a llamarle F6 al puerto 1 de salida. Entonces ya quedó el bit 0 y el bit 3 como entradas. Después tengo que programar algún tipo de resistencia de pull-up, que en este caso quien la necesita es el bit 0, porque como el botón está a tierra, la resistencia va al contrario, va hacia arriba. En el caso del otro botón, como va a BSC, pues lo que necesito es resistencia de pull-down y esa se selecciona con un 0. Así que el único 1 que va a ir es el del bit 0. Por lo tanto, ahora le digo, mueve el número 1 al puerto 1 de salida. Oye, profesor, ahí no dice número 1, ahí dice bit 0. Correcto, el bit 0 matemáticamente es lo mismo que el número 1. De tal suerte que lo puedes escribir de ambas formas. Ahora, a veces es más conveniente escribir la palabra bit y el número Profe, de... una duda. Sí. En la línea de arriba donde tiene el número en binario, ¿cómo es que dijo que F y 6 hacían que el bit 0 y el bit 3 queden como entradas? A ver, mira. Ahí. Estos 4 bits representarían la letra F. ¿Estás de acuerdo que ahí sería la F? Sí, Y estos 4 bits sería 1, 2 y 4. 4 más 2, ¿cuánto es? 6. Entonces, este es 6. el número hexadecimal F6. Ujú. ¿Cómo es que representan entradas el bit 0 y el bit 3? Porque los bits se cuentan de derecha a izquierda. El bit 0 es este. Sí. Entonces, para DIR, eso es una entrada. ¿Y cómo sé que es una entrada? Pues porque yo necesito poner un botón ahí. Ujú. Y el bit 3 también necesito poner una entrada. Entonces, va a ir un 0 en el bit 0 y en el bit 3. No sé cuál era la pregunta específica. ¿Cómo es que F6 me dice que el bit 0 y el bit 3 van a ser entradas? Pues por la posición de los bits. Ah, ya, sí. Sí, no, sí, ya quedó. Sí, o sea, si yo pongo algo en el bit 0, pues estoy controlando la línea 0. Si yo pongo algo en el bit 7, estoy controlando la línea 7. Y es por posición. Es como lo que habíamos visto en la aplicación que usted nos había enseñado. Sí, idéntico. Ah, ok, Idéntico. ya. Ya, Nada ya, más ya. que en este caso la representación, en vez de ponerla numérica, la puse en binario. Y quedaría Ujú. exactamente igual que lo del teléfono, ¿no? Ya los bits acomodaditos, ¿no? Ajá. O sea, Sí, 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 ya. si este micro te Ok. permite ponerlo en binario, que son los bits, o con palabras, por ejemplo, aquí move.b bit 0, este bit 0 queda como el número 1. O sea, todos los bits de los 8, a ver, el registro tiene 8 bits, de los cuales solamente el bit 0 va a estar en 1 y todos los otros bits que están en el registro P1 out, pero que no están mencionados, se van a ir a 0. Entonces, Ujú. ¿cómo sería la información binaria de esta instrucción? Sería 0, 0, 0, 0, 0, 0 y al final, hasta acá en el bit 1, en el bit 0, perdón, estaría en 1. O sea, imagínense que esta instrucción es lo mismo que poner 7 ceros
Y uno. y en la posición 0 ponerlo en 1. Entonces, tengan en cuenta que move trabaja siempre con los 8 bits. Por ejemplo, en la instrucción de abajo estoy poniendo el bit 0 y el bit 3 en 1. ¿Y qué pasa con los otros bits que corresponden al registro de P1REN? Todos son de 8. Pues los bits no mencionados, es decir, el 1, el 2, el 4, el 5, el 6 y el 7 van a quedar con un valor de 0. Y solamente van a quedar con valor de 1 el bit 0 y el bit 3. Entonces, hay varias formas de programar este micro. Lo podemos programar en binario, lo podemos programar en hexadecimal, poniendo una H después del dato, o la representación puede ser con 0x antes del dato también. Ambas son hexadecimal. Pero también podemos manejar los bits de forma específica que queremos poner en 1, entendiendo que los bits que no se mencionen en el move se van a ir a 0 forzosamente. Entonces, aquí en el bit 0 yo necesitaba una resistencia de pull-up, por lo tanto tendría que poner un 1 en P1out. Y este número 1 significa resistencia de pull-up en el bit 0. Y todas las líneas, tengan LEDs o no tengan nada, se van a ir a 0 lógico. Después, como yo sé que tengo dos botones, y yo seleccioné dos resistencias, una de pull-up y una de pull-down, esta de pull-down se selecciona con 0. Por lo tanto, en la posición 3, que no está mencionada, pues se quedó un 0, y eso sería resistencia de pull-down para la entrada 3, para esta. Entonces ya tengo yo las dos resistencias seleccionadas. Ahora las tengo que habilitar, tanto la de la posición 0 como la de la posición 3. Después tengo que seleccionar el flanco. El único flanco de bajada es el del bit 0. Por default, el P1IES selecciona el flanco de subida con 0. Y como todo estaba en 0, pues ya estaban todos los flancos de subida. El único flanco que tendrá que cambiar para que sea de bajada es el bit 0 y se cambia con un 1. Por lo tanto, el registro IES tiene que tener un 1 en la posición 0. Flanco descendente de bit 0. Después dijimos que todos los indicadores de banderas tienen que borrarse. Realmente nada más tendría yo que borrar el del bit 0 y el del bit 3, pero si hago un clear general, pues es más rápido hacerlo. Y borro las 8 banderas de un trancazo, sabiendo que nada más me van a funcionar 2, las de las entradas. Las salidas no tienen bandera, o las banderas no funcionan para las salidas. Y por último, habilito la interrupción para los dos botones, el del bit 0 y el del bit 3 en el registro de permiso de interrupción. Como estoy trabajando con el puerto 1, pues todas las instrucciones de los registros van P1, 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 P1. Cuando trabaje con el puerto 2, ahora el subíndice va a ser 2, P2, 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 de los registros. Vuelvo a comenzar. Tengo dos registros de selección que deben estar sí o sí en 0 para que todas las líneas sean de entrada y salida. Después, yo sé que los unos, yo podría poner 8 unos en binario o ponerlo en hexadecimal, que es más rápido, para el registro de direcciones, para que todas las líneas sean salidas. Y aquí ya habría acabado, pero estoy complementando, borrando todas las líneas de salidas con ceros, para que no vaya a haber un voltaje de 3 volts en una línea de esas, ¿no? Sino todo esté aterrizado y pues no haya probabilidad de falla. Hasta ahí quiero el programa. No te estoy pidiendo que hagas algo funcional con esto. Simplemente lo que quiero es que tú asegures que esto va a funcionar con la programación para el puerto 1 y con la programación para el puerto 2. También quiero que notes el estilo. Nunca mezclé instrucciones del puerto 1 con instrucciones del puerto 2. Primero programé completamente el puerto 1 y hasta que terminé con él, me dediqué al puerto 2. Y si mi micro tuviera 4 puertos, pues habría un P3 BIOS y un P4 BIOS. Todos los BIOS necesarios, pero sí por separado. ¿Por qué? Porque la experiencia marca que cuando empiezas a juntar instrucciones de los puertos, queriendo, según tú, hacer todo pues muy rápido, tienes siempre algún olvido. Y ese olvido hace que no funcione bien el puerto. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo necesito, ingenieros, que ustedes hagan 20 ejemplos. O sea, realmente para que tú te aprendas los registros de memoria en la secuencia adecuada de programación, tienes que hacer 20 ejemplos. Recuerden que la secuencia adecuada de programación, pues, a ver, vamos a entrar ahí al tema rápido. Es un repaso esto, porque se supone que lo habíamos visto. Registros de entrada y salida. A ver, están en el cuadro. En este cuadro que tiene ya el conjunto de registros. La secuencia es P1CEL, P1CEL2, P1DIR, P1OUT, P1REN,
P1IS, P1IFG, P1IE. Una pregunta que va a venir en el examen, y de una vez se las digo, es, dime los nombres de los registros en la secuencia en la que se programan. Y me los tienes que decir así. También tienes que saber cuál es la función de cada uno de los registros. Los de selección, para seleccionar si la línea es digital o le pertenece a otro sistema. El DIR es para saber si la línea es de entrada o salida. El out tiene dos funciones. Cuando la línea en DIR quedó como salida, pues mandas ese dato. Cuando la línea en DIR quedó como entrada, estás seleccionando un tipo de resistencia. El REN habilita las resistencias. ¿Cuándo se deben de habilitar? Cuando la entrada es mecánica, ¿no? Un botón, un contacto, un reed switch, algo así. Si la entrada tiene un circuito digital, no vas a habilitar las resistencias de entrada. No las vas a habilitar porque el circuito digital ya te da el 0 y el 1. El IES es para que selecciones con qué flanco se va a interrumpir. En el caso de los dispositivos mecánicos, tú te vas a dar cuenta que al oprimir el dispositivo se cortocircuita, ya sea tierra o VCC, y ese va a ser el primer flanco que vas a seleccionar. Entonces aquí tenemos la posibilidad de seleccionar cualquiera de los flancos. Cuando entra alguno de estos flancos, la bandera correspondiente de ese bit se va a poner en 1. Se supone que para que se ponga en 1, a priori tendría que estar borradas todos los bits, por eso los borramos siempre con clear PIFG, para que cuando entre un flanco, se ponga en 1. Después, si entra este flanco y se señaliza con la bandera correspondiente, si también el bit que corresponde a esa posición está en 1, se permite interrupción. Y entonces, ¿qué es la interrupción? Que el programa principal se deje de trabajar, se salte un programa de servicio de interrupción de alta prioridad, vamos a llamarle así, se ejecute y cuando encuentre el RETI, regrese. Ahora, si yo no quiero interrupción, no la permito, pero entonces la única manera de darse cuenta que entró ese flanco es ir a leer este registro de banderas. Una vez que tú atiendas la interrupción, antes de salir de esa interrupción, tu obligación es borrar la bandera de esa posición de bit para que cuando regrese al programa principal, la noticia sea que todo está en calma. Porque si vuelve a leerse de forma automática que este bit sigue en 1 porque se te olvidó borrarlo, lo que va a hacer es entrar por segunda vez, por tercera, por cuarta y de forma ilimitada. De tal suerte que una presión de botón realmente se va a ejecutar millones de veces en un segundo. Y eso no lo quiere nadie, porque entonces pues, sería trabajar con un sistema que está loco. Hasta ahí con el resumen. No sé si tengan alguna duda. Aquí está el ejemplo en lenguaje C. No quiero que se acostumbren a C, aunque se vea fácil. Yo quiero que se acostumbren a ensamblador, porque van a ver que después en ensamblador, pues vamos a tener que trabajar con códigos más arduos y en lenguaje C esto se va a volver una locura. O sea, en C ya con lo que queremos hacer, va a desperdiciar tanta memoria, hasta 7 veces más memoria va a desperdiciar un programa en lenguaje C, que va a ser imposible lograr lo que queremos hacer, que es la detección de unas teclas infrarrojas en tiempo real. Entonces, eso solamente se hace en ensamblador. Les pido que por favor se apoyen de su herramienta, del teléfono, de su aplicación, para los ejercicios que tienen que hacer y revisen, pues que salga exactamente lo mismo. Ahora, pueden tomar como patrón esta tarea. Por ejemplo, dado este circuito, abran su teléfono, programen las líneas como ustedes creen que deben de ser y comparen el código que les da el teléfono contra esto. Quizás no esté escrito de la misma manera, pero los códigos son equivalentes. Por ejemplo, en el teléfono, en vez de darme la palabra bit 0 más bit 3, seguramente me va a dar su equivalente hexadecimal. El bit 3 vale 8 y el bit 0 vale 1, por lo tanto, el teléfono me va a decir mu.b hashtag 9, P1ren. Recuerden que 9 es lo mismo si es en hexadecimal o decimal, así que puede tener 0x o puede no tenerlo. Del 0 a 9, los números, repito, en base 16 y en base 10 es lo mismo. Donde sí debe de estar forzosamente base 16 es cuando empiezan a salir las letras A, B, C, D, E y F. Hasta aquí, ingenieros, ¿cómo vamos con el resumen rápido? Y es que lo estoy haciendo rápido porque de alguna manera yo sé que en el canal de YouTube tenemos un video con esta teoría completa. De hecho, el video se llama Entrada y Salida Digital. Entonces, tienen otra vez la clase de esto, por si no quedó claro. Lo que quiero pasar ahorita es a lo de CPU, Unidad Central de Procesamiento, y que veamos sus registros y cómo van funcionando. ¿Algún comentario que me quieran hacer del tema de entrada y salida antes de abandonarlo? Entonces, repito por última vez, necesito que hagan esos 20 ejercicios. ¿Para qué? Para que estemos seguros que de aquí al primer examen
cuando yo les haga las preguntas orales, lo van a poder responder bien. Y en el examen escrito, esa pregunta vale como 8 puntos de tu examen, porque te voy a preguntar de todos y cada uno de los registros. Los debes de conocer. Y yo estoy seguro que si tú haces esa tarea para ti, porque no te la voy a calificar, no tengo tiempo de calificarla, vas a tener un éxito tremendo en tu examen y vas a salir bien evaluado. Por el contrario, si dejas este aviso de lado, entonces corres un riesgo de sacar una calificación bastante, pues, no tan buena como tú te la esperas. Bueno, dicho lo anterior, entonces procedo a pasar a lo que sería, me voy a regresar a un capítulo que es CPU, Unidad Central de Procesamiento. Vuelvo a compartir pantalla. Ok. Entonces ahí está el ejemplo de la tarea para que vean cómo la quiero que la hagan, ¿no? A ver. Estoy en el libro y vamos a pasarnos al capítulo 2, un pasito para atrás. Vamos a ver unidad central de proceso. Hay un término que se conoce como modelo de programación y se refiere a los registros que están dentro de la CPU. Entonces, el modelo de programación de nuestro micro es el que estamos viendo ahorita en pantalla. Fíjense bien. Nuestro CPU internamente contiene 16 registros y cada registro tiene un tamaño de 16 bits. Los registros son nombrados desde el R0 al R15. Repito, siempre se comienza desde cero. Tanto la numeración de los bits como la numeración de los registros, en el caso de este micro, comienzan desde cero. Como son 16 registros, pues voy a llegar como número máximo al 15. Entonces, no se vayan a olvidar, comenzamos de cero y llegamos a 15. De estos 16 registros de 16 bits, los últimos 12 que van del 4 al 15 se le conoce como registros de propósito general. Este nombre se le da porque con esos registros podemos hacer prácticamente cualquier cosa, desde operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división, corrimientos lógicos a la izquierda, a la derecha, o podemos utilizar un valor guardado en alguno de estos registros como una dirección de memoria sobre la cual queremos trabajar. Es decir, un registro de propósito general puede servir como un apuntador a memoria. ¿Por qué? Porque la memoria tiene 16 bits en el bus de direcciones, por lo tanto la dirección más baja es 4 ceros, que corresponden a 4 por 4, 16, es decir, cada dígito tiene 4 bits, hasta 4 Fs, otra vez 4 por 4, 16. Ese tamaño desde 4 ceros a 4 Fs nos da un tamaño de direccionamiento de 65.535, 35.536 direcciones diferentes, comenzando desde la dirección 0 y terminando en la dirección 65.535, que es equivalente a 4 Fs. Entonces, cuando tú guardas una constante en un registro de propósito general, ese valor lo puedes utilizar como un contador de eventos para un ciclo for, lo puedes utilizar como un dato para una suma o una resta, o lo puedes utilizar como una dirección de memoria que va a ser utilizada o apuntada para guardar o sacar algún dato de la memoria. Veremos más ejemplos con todos los programas vamos a ver el uso de estos registros. También, antes de salir de ellos, quiero comentarte que no necesariamente tenemos que trabajar en las instrucciones con los nombres que se dan desde R4 hasta R15, sino podemos generar un alias y entonces hacer de cuenta que estos registros son variables. Por ejemplo, existe una pseudoinstrucción en ensamblador y digo pseudo porque no es parte de las instrucciones del microcontrolador, sino más bien la computadora hace la compilación de manera correcta. Nosotros podemos definir a R4 como X. La instrucción sería define hashtag R4 espacio X. Lo que estamos haciendo ahí es crear un alias, de tal suerte que R4 ahora será la variable X de 16 bits. Tú sabes que con una variable de 16 bits tú puedes cargar un número máximo hasta de 4 Fs o 65.535. ¿Qué pasa si tú necesitas guardar un número mayor que ese rango? Entonces tú tendrías que utilizar no un registro, sino dos de manera concatenada. Es decir, juntar dos registros para poder guardar o albergar un valor cuyo tamaño pudiera ser hasta 2 elevado a la 32. Y eso ya te cabe, pues, valores que rebasan el millón. O sea, se pueden concatenar registros para guardar el dato que tú necesites. Pero unitariamente, las variables son de 16 bits solamente. Ahora,
Estamos diciendo que no podemos guardar en un microcontrolador valores de punto flotante, entre comillas. O sea, los valores que tú vas a guardar van a ser valores enteros, repito, de 0 a 4 Fs o de 0 a 65.535. Sin embargo, nosotros podemos hacer un programa y dedicar, por ejemplo, una variable a que sea la parte flotante o la mantisa y otra la parte entera. Entonces, pues realmente se puede hacer lo que tú quieras con un micro, aunque su CPU no esté dedicado para hacer operaciones de punto flotante, bien se pueden trabajar a través de código. Ahora, los primeros 4 registros de 16 bits, llamados del R0 al R3, son de propósito específico. Esos registros vamos a procurar no meternos con ellos, o si lo vamos a hacer, va a ser lo menor que se pueda. Te voy a comentar rápido para quitar un registro de medio que R3 no se utiliza, ni siquiera aparece como una posibilidad para manejarse o guardar algún dato. Entonces, R3 es un generador de constantes que utiliza nuestro microcontrolador de forma interna para descompactar código. Genera las constantes más utilizadas en los códigos o en los programas, como el número 0, como el número 1, 4, 8, F y doble F, me parece, y hasta 4 Fs. O sea, todos esos números que aparecen muy constantemente en los códigos, cuando se genera el código, no se guardan en bytes, sino se guardan como una clave y entonces cuando el micro encuentra eso, lo descompacta. Y esto le permite generar más código con menos espacio, con menos bytes. Entonces, ese no lo usamos nosotros. Nos vamos a abocar a R0, R1 o R2. El R0 se conoce como contador de programa, el R1 se conoce como apuntador de pila y el R2 se conoce como registro de estatus o registro de banderas. Como estoy a 9 minutos de corte, yo creo que voy a hacer el corte porque no me va a gustar que me deje al aire. Y pues vamos a controlar el corte nosotros. Dejo de compartir pantalla un momento, me voy a corte y regreso en unos instantes, ingenieros. Ingenieros, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, vamos a esperar un instante más para que entre la mayoría. Hasta aquí, ingenieros, ¿alguna duda con lo que he estado comentando sobre los registros de propósito general? ¿En qué casos sí usaríamos el el R3, profe? En ninguno. Es imposible acceder a él. No hay forma de acceder. R3 es únicamente reservado para uso exclusivo del CPU. Nosotros como programadores no tenemos ni siquiera forma de acceder a él. Es más, cuando tú depuras o corres un programa a pasos, no lo puedes tocar. No aparece. Es simplemente, vamos a llamarle informativo de su existencia. Ok. Voy a continuar entonces, ingenieros, con el tema. Estamos viendo los registros de la Unidad Central de Procesamiento y acabamos de comentar que para trabajar en nuestros códigos vamos a hacerlo con los registros del R4 al R15. Cada uno de estos registros lo podemos nosotros pensar como si fuera una variable y con esa variable podemos hacer ciclos for o podemos hacer incrementos, decrementos o incluso podemos utilizar una de esas variables para apuntar a una dirección de memoria. Conforme vayamos viendo código, pues vamos a ir entendiendo pues el uso de los registros del R4 al 15. Les comentaba por otro lado que registros de propósito especial van a ser del R0 al R3 y les decía de una vez tomar por descontado R3 porque no podemos utilizarlo para absolutamente nada. Eso lo utiliza únicamente el procesador. De tal suerte que nos vamos a concentrar en los registros que sí tenemos acceso, pero que vamos a tener demasiado cuidado de tocar o que no vamos a tocar o lo vamos a hacer mínimamente. Yo creo que de los 3 registros del R0, R1 y R2, quizás el único que vamos a mover es el registro de banderas. El apuntador de la pila y el contador de programas son demasiado delicados y solamente los vamos a manejar en casos muy especiales. Y empiezo a explicar qué cosa es el contador de programa. El contador de programa es el registro cuya misión es apuntar a la siguiente instrucción a ejecutar, antes de ser ejecutada, obviamente.
Si yo estoy apuntando a la dirección 1, quiere decir que a la instrucción número 1 de un código, quiere decir que todavía no comienzo con ninguna instrucción. Una vez ejecutada la instrucción número 1, el contador de programa apunta a la instrucción número 2. Es decir, siempre está adelante una instrucción de la que se está ejecutando. Nosotros, cuando utilizamos el IAR, voy a abrir el IAR y voy a meterme en modo debugueo, vemos a ese contador de programa representado por una línea verde, de color verde. Esa línea verde nos está señalizando cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. Esto le sirve al código como, pues, saber qué es lo que sigue en una secuencia de pasos. Fíjense bien, yo aquí tengo un programa, de hecho tengo el programa de los infrarrojos, el que les voy a pasar. Estoy en debug, así que lo voy a bajar y debuguear dentro de la computadora. Y quiero que observen esta línea verde que está aquí. Aquí tengo una vista de la memoria RAM, una vista de los registros. Vean ustedes de entrada que el R3 no aparece. Ese registro R3 no tenemos acceso a él, así que se lo saltan. Así que tenemos el R0, el R1, el R2, se saltan al 4 y luego al 15 y el R3 no existe. Así que imposible hacer algo con R3. Luego, repito, esta línea que está en verde es el contador de programa. Vean ustedes que a partir de la dirección F800, que es para el micro pequeño, la primera instrucción está guardada ahí. Y entonces el contador de programa contiene la dirección de la siguiente instrucción a ser ejecutada. Una vez que yo ejecute esta instrucción, la primera, el contador de programa tendrá que apuntar a la siguiente instrucción. Voy a dar aquí 2 pasitos, porque la primera vez, el primer pasito no funciona, no sé por qué, pero el segundo ya funciona. Y vean ustedes que una vez que ejecutada la primera instrucción, ahora estoy apuntando a la dirección F804, que es el lugar donde se encuentra la segunda instrucción. Ahora, si tú quieres saber qué dirección de memoria tiene cada una de las instrucciones, existe aquí en debugueo una opción que dice disassembly. Si le damos disassembly, entonces yo estoy viendo el mismo código ya escrito en ensamblador, con sus códigos binarios en ensamblador y además la dirección donde está la siguiente instrucción. Por ende, la tercera instrucción ahora está en la dirección F80A. Le voy a dar un pasito. Ahora voy a pedir otra vez ver los registros del CPU. O voy a quitar esto de disassembly. Y recuerden el dato F80A. Quito esto. Avanzo otro paso. Y ahora estoy apuntando a F80A, que es la tercera instrucción. Entonces, repito, el contador de programa es el registro que siempre está apuntando a la siguiente tarea que se tiene que realizar, a la dirección en la memoria donde está la siguiente instrucción. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok. Si no hay preguntas, creo que no hay dudas al respecto. Ahora voy a hablar del siguiente registro que se llama el apuntador de la pila. De hecho, estaríamos hablando del registro stack pointer. Stack, pues quiere decir pila, y pointer, apuntador. Se puede conocer como SP o como R1, lo puedes manejar de ambas formas en tus códigos. También el PC se manejaría como PC o R0. Este no lo vamos a tocar. Este no vamos a hacer nada con él. En el caso de, primeramente te tengo que explicar qué cosa es la pila a nivel de una computadora. ¿Alguien sabe qué cosa es la pila a nivel de una computadora? Ok. Si están callados, voy a explicar el término. Para empezar, recuerden que todas las computadoras están compuestas por una memoria de datos y una memoria de programa. La memoria de programa, pues sería la flash. Entonces, si yo veo la flash, yo observo que ya está llena de código binario y este código binario pues no es otra cosa más que el programa que yo estoy viendo aquí arriba, obviamente. ¿Sí? Lo que está en cero no se ha programado, por así decirlo, y lo que tiene datos pues es que ya está programado. Bueno. Pero también dentro del mismo mapa de memoria, es decir, dentro de las direcciones que van desde 0 hasta 4Fs, tengo contenida la flash, pero también tengo contenida la memoria RAM. Entonces, si yo quiero ver la RAM, yo sé que en este micro pequeño la RAM comienza en 200
hexadecimal y que termina en 27F. Cada línea tiene 16 bytes, o sea, 16 bytes. Entonces va de la 200 a la 20F, 210 a la 21F, 220 hasta la 22F, 230 hasta la 23F y así sucesivamente, y termina en 27F, hasta aquí. El equivalente de bytes, o sea, si yo me pongo a contar en este caso cuántos bytes tengo, son 128. Entonces, este microcontrolador pequeño tiene el equivalente de memoria RAM de una capacidad de 128 letras, porque recuerden que en código ASCII se necesita un byte completo para representar un carácter del teclado alfanumérico de tu computadora, ya sea un número o una letra, mayúscula o minúscula, un paréntesis, un punto y coma, lo que sea, ¿no? Cualquier carácter de tu teclado. Entonces, si te das cuenta, 128 bytes es demasiado poco, ¿eh? Realmente no cabe ni un texto completo, o mucho menos va a caber una imagen o algo así. Ok. Sabemos que la RAM nos sirve para guardar datos de cómputo intermedio o quizás algún valor que yo quisiera guardar de manera momentánea y que después vaya yo a utilizar. Pero existe una realidad y es que la computadora necesita parte de esa RAM para poder saltar a las funciones o subrutinas y poder regresar al programa principal de forma segura. Cuando hay una interrupción, sucede lo mismo. El programa está ejecutando algo, vamos a pensar, está en un loop infinito, de repente llega un nivel eléctrico por una entrada, un flanco. Como hay una interrupción, se obliga al CPU a abandonar la ejecución de esa tarea y entonces ahora saltar a un programa especial que se llama programa de servicio de interrupción, que no es otra cosa más que una rutina, es una función. La única diferencia es que al final va a encontrar la instrucción de retorno de interrupción y va a regresar a su programa principal. Pero no te has puesto a pensar cómo es que sabe el micro, qué es lo que seguía. En el momento de ser interrumpido, el apuntador del programa ya estaba apuntando a la siguiente instrucción a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema para saber cuando retorne de la interrupción o de la función que tú llamaste, qué instrucción seguía? Bueno, lo que va a hacer es guardar el registro contador de programa en un lugar seguro y ese lugar seguro va a ser la memoria RAM. Como la memoria RAM pues tiene bastantes localidades, tú tienes que decirle a través del apuntador de la pila desde dónde puede empezar a guardar datos cuando sea necesario y va a empezar a guardar datos en la pila cada vez que tú hagas un llamado a una función a través de la instrucción call. Entonces, cada vez que tú llegas a llamar a tiempo o llamar a otra instrucción, el PC se tiene que guardar antes de saltar a hacer la nueva tarea en la pila. Por ejemplo, en este caso, en la primera instrucción de este código dice, mueve la constante hexadecimal 240 al apuntador de la pila. Lo que está haciendo es que el apuntador de la pila, este registro SP con el número 240, va a ser las veces de un apuntador a memoria. Y te quiero comentar que ese apuntador de memoria va a empezar a guardar datos en la pila de manera descendente cada vez que yo entre a una función. Ahora, los datos van a entrar y salir. Imagínate la pila como si fuera una bolsa. Cada vez que tú quieres realizar una función, tienes que guardar en la bolsita la dirección de retorno. Como el registro apuntador de programa es de 16 bits y la memoria está estructurada en bytes, necesita forzosamente dos direcciones que sean guardadas. Una vez que se termina la función con un ret, porque tú te debes acordar que las funciones terminan con ret, por ejemplo, vamos a ver. Esta es una interrupción, mira, salir con B es una interrupción porque termina en ret, pero esta compara 1 es una función porque termina en ret. Entonces, si yo digo call, o sea, llama a compara 1, antes de saltar a compara 1, guarda el valor del PC anterior en la pila. Y cuando encuentra red, va a la pila y saca el valor que había guardado y se lo vuelve a montar al PC, de tal suerte que el PC ya sabe ahora en dónde se había quedado cuando fue llamada la función o cuando entró la interrupción y puede continuar con el programa que estaba ejecutando justo en la tarea que estaba haciendo. O más bien, hace la tarea que corresponde a la siguiente tarea que tenía que hacer. Ok,
Yo creo que para ilustrar mejor esto que te estoy diciendo, vamos a correr el programa pasos y vamos a ver el funcionamiento de la pila. Es más, yo creo que yo debería de borrar toda la pila. Bueno, vamos a ver. Todo tiene CD, porque es basura. Yo puedo llenar aquí la pila con ceros, si quiero. Lo voy a hacer. Voy a hacer una especie de limpieza de memoria con el fin de que no veas toda la memoria igual. Y voy a limpiar solamente el área que se define como pila. Por ejemplo, aquí como en el programa decimos 240, entonces todo lo que esté por debajo de 240 va a ser la pila. Y te quiero comentar que este microcontrolador guarda los datos de manera descendente. La pila crece hacia abajo. O sea, de arriba hacia abajo y llenando la memoria. ¿Cuál es el tamaño de la pila? No tiene límite. Incluso puede salirse de la memoria. El apuntador SP no es inteligente y no va a parar de guardar datos cuando la bolsa se llene, sino seguiría descendiendo hacia lugares de memoria donde no existe físicamente celdas de RAM que puedan guardar datos. Nada más que te explico, la pila no es una bolsa que se llena, es una bolsa que se llena y se saca, se llena y se saca. Y se va llenando más mientras más niveles de anidación tienes interiores. Por ejemplo, puedes tener una función que llame a su vez a una función. Entonces, cuando yo entro a una función, guardo 2 bytes. Pero si dentro de la función yo llamo otra función, vuelvo a guardar otros 2 bytes y entonces la bolsa ya tiene 4 bytes. Y si dentro de esa función hay un tercer nivel de llamada de función, entonces ya estoy utilizando 6 bytes de la pila. Vamos a suponer que llego hasta ahí. Cuando voy terminando cada una de las funciones, voy sacando el primer valor, el segundo y el tercero, y el apuntador vuelve a quedar arriba de la pila. Entonces, el apuntador es una especie de valet parking de estacionamiento que le dice al PC en dónde tiene que guardar sus datos de forma segura y apilada. ¿Sí? Y los datos se van a sacar a la inversa. En una pila los datos entran de una manera, pero se sacan totalmente a la inversa. Ahora, también he de decirte que el apuntador de la pila tú lo programas. Si yo sé que voy a tener un montón de niveles de anidamiento hacia abajo, o sea, programas muy complejos, puedo ir elevando el valor del apuntador para utilizar cada vez más RAM y que la pila sea más grande. O si sé que mi programa es muy pequeñito, a lo mejor pongo el apuntador cerca del fin de la RAM, sabiendo que pues nunca voy a llegar hasta el límite inferior. Siempre va a estar guardando y sacando datos. Ahora, como ejemplo, vamos a correr este programa pasos y vamos a ver cuál es el funcionamiento. Aquí yo acabo de correr 2 pasos nada más y estoy a punto de hacer una llamada a una función. Por lo tanto, estoy a punto de utilizar la pila. Sabiendo que la pila está en 240, o sea, aquí, el apuntador, te digo que los datos que se guarden van a estar inmediatamente abajo del apuntador y siempre es el PC el que se guarda. De tal suerte que quiero que observes que este F80A va a quedar guardado en la memoria RAM al ejecutar este llamado de esta función. Voy a correr un paso y quiero que te des cuenta que el valor F8 que tenía, bueno, F80E, bueno, aquí sale 0E. Ahora vamos a repetirlo, ¿no? Porque me parece ahí que hubo algo raro, por lo menos con mi memoria. Aquí está, voy a volver a borrar esto. Vamos a ver qué es lo que seguía. Estoy corriendo a pasos, ahí estoy. Aquí tiene F80A, que es la instrucción que sigue, que es precisamente esta de call, pero vaya, la que sigue después de call es esta. Aquí lo importante es dónde está la instrucción que sigue. Entonces, ejecuto esta. Esta instrucción, si yo pido un desensamble, por ejemplo, project, view, disassembly, está en F80E, de tal suerte que esta dirección es la que sigue a la llamada de la función. Entonces, la dirección que tiene que guardar es F80E. Por eso aquí salía F80E. Entonces, vean ustedes, brinco y lo que se guarda es F80E, que es la instrucción que sigue después del llamado. O sea, porque una vez que termine del llamado de la función, no puede regresarse a la función, sino tiene que continuar hacia adelante. Por lo tanto, la dirección de retorno tiene que ser la dirección F80E. Quiero que observes cómo lo guardó.
la parte alta de la dirección F8 en la parte alta de la memoria y la parte baja de la dirección en la parte baja de la memoria. Recuerda que en este caso la memoria crece de izquierda a derecha. Entonces está bien guardado, ¿no? Luego voy a ejecutar esta pequeña función hasta que encuentre red. ¿Qué tengo en esta función? Pues prácticamente el BIOS 1 y el BIOS 2. O sea, no puse las etiquetas correctamente, no le puse P1 BIOS y P2 BIOS, pero te puedes dar cuenta que son las instrucciones que utilizamos. Entonces, empiezo a correr a pasos aquí. Y quiero que veas qué va a pasar cuando encuentra un red. Cuando encuentra un red, ahora necesito que observes qué va a pasar con el PC. La dirección que está guardada en la pila es F80E. Quiero que veas que tiene F8B2 y que cuando ejecuta red va a volver a tener F80E en el PC. Fíjate bien. Ahí está. Bueno, se cerró, pero aquí está. Contiene otra vez F80E. Es decir, oye, profesor, pero no te limpió la pila, ¿no? No, no la limpia. El valor se quedó como basurita ahí, pero lo que sí es cierto es que el contador de programa ya recuperó la secuencia del trabajo. Ven, saltó a una función, hizo una tarea diferente y regresa después de haber ejecutado la instrucción en la dirección correcta. Entonces, la pila es un área de memoria RAM en donde se guardan registros de manera automática. ¿Cuáles son esos registros? El contador de programa y el registro SR, el registro de estatus o banderas. Esos registros se guardan. Cuando haces una llamada a función, únicamente se guarda el PC. Cuando entra una interrupción, ahora, además de guardarse el PC, también se va a guardar el registro de estatus o SR. Y van a recuperarse cuando se encuentra red y RETI. Cuando se encuentra red, únicamente se recupera el PC y cuando se encuentra RETI, se recupera el PC y el registro de banderas. Por eso es muy importante que tú sepas terminar de manera adecuada una interrupción o una función y que no te confundas. La interrupción se regresa con RETI, la I es de interrupción, y la función que haces con un call, con un llamado call, solamente regresa con un RET. Quiero que observes una vez más, otra vez el apuntador está aquí arriba, ¿sí? O sea, sacó y el apuntador queda aquí donde está el negro. Quiero que veas qué va a suceder otra vez con la siguiente llamada. Ahora va a llamar una función time. Viene. Ahora quiero que veas que esta parte se va a modificar una vez más. Tiene F80E, que es la basura anterior, pero en esta ocasión se va a guardar una dirección diferente. Ahí está. Ahora se guardó F81E. Ya saltó a la función tiempo y ahora va a dar 20 vueltas. Pero antes de dar a 20 vueltas, esta función va a llamar a su vez a otra función que se llama team. Por lo tanto, la pila va a crecer un segundo nivel hacia abajo. En el momento que vaya a entrar. Ahí está. Entonces, la pila ya ahora tiene dos valores de retorno. Obviamente aquí va a dar 12,500 vueltas, ¿no? Para no esperar a que dé 12,500 vueltas, yo le puedo decir que corra hasta el cursor, run to cursor, para que lo haga en tiempo récord. ¡Pum! Ya lo hizo. Ahora empieza el proceso de sacar los datos de la bolsa. Ahora va a sacar este dato y quiero que veas que el apuntado de la pila, que ahorita está en 023C, o sea, 023C es, déjame ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C. El apuntador de la pila está aquí. Bueno, pues ahora si guardase un siguiente dato lo tendrá que hacer aquí, ¿verdad? Obviamente. Pero no, va a empezar a elevarse. Ahora va a empezar a hacerse este valor más grande para ejecutar el red. Entonces, ve, ejecuta red y ya se elevó. Ahora el apuntador está aquí. 023E está aquí. Estos valores ya los recuperó. Por lo tanto, ya salió de la función. Nota que ya salió de team. Ahora va a dar 20 vueltas. Imagínate, ¿no? Me voy a ir a que ejecute, pues va a entrar y salir 20 veces de team. Para no esperar tanto tiempo, le voy a decir que otra vez corra hasta el cursor y que vuelva a quedar el apuntador en el nivel que tenía originalmente, que era 240. Entonces, run to cursor, ya llegó ahí, corro pasitos, red, y quiero que veas que el apuntador volvió a restablecerse en 0240, que es el valor original que le di. Entonces, sí, se guardaron datos, los volvió a sacar y quedaron como basura. O sea, tú a lo mejor te hubiera gustado ver aquí ceros, ¿no? Ah, ya limpió otra vez.
No limpia el lugar, lo deja, llamémosle así, con valores anteriores, pero lo que quiero que observes es que el mecanismo funciona. En un ser humano tenemos algo parecido. Siempre estamos pensando en lo siguiente que vamos a hacer. Y si nos interrumpe alguien porque un vecino viene y nos pide un favor, cuando terminamos de atender al vecino, pues podemos retomar nuestra tarea porque dentro de nuestra memoria tenemos una especie de pila que nos dice, tú tenías que hacer esto y continúa con tu tarea. Esta información, ingenieros, nada más para que quede claro, se supone que pues la debieron haber visto el semestre pasado, qué cosa era la pila y cómo funciona. Pero por experiencia yo sé que nunca les hablan de esto. O sea, es difícil, ¿no? Porque a veces incluso nada más ven programación en lenguaje C. Por lo tanto, todo el funcionamiento real de una computadora a nivel interno se los ocultan. Y esta es la oportunidad que tienen de saber cómo funciona una computadora de forma completa, gracias a que estamos viendo a detalle cómo funciona la computadora y aprovechando pues las bondades del lenguaje ensamblador. ¿Hasta aquí alguna duda con el apuntador del apuntador de la pila y la pila? Nada más quiero remarcar una cosa. La pila es un área de memoria RAM que guarda registros de forma apilada. El apuntador de la pila es el administrador de esa área de memoria RAM llamada pila. ¿Sí? Entonces, no me confundan el apuntador con el área de memoria. Hasta ahí, ingenieros, ¿algún comentario que me quieran hacer con respecto al apuntador de la pila? No, profe, está bien. Todo esto, ingenieros, que les acabo de mostrar, pues de alguna manera lo pueden leer de nueva forma en el libro. Yo sé que a lo mejor en cuenta que todas las computadoras, una tableta, un teléfono celular, una computadora, un microcontrolador. Lo que pasa es que rara vez les explican a detalle el funcionamiento real de una computadora porque se manejan programaciones de alto nivel. Y en esas programaciones como lenguaje C de alto nivel, pues todo el trabajo lo hace el compilador. Y entonces el usuario siempre pasa ignorando el funcionamiento real de una computadora. Pero en este caso nosotros tenemos que saber todo. Esa va a ser la diferencia entre un cuate que ve un video de Arduino y un ingeniero de electrónica del ESIME, ¿no? Que tuvo clases conmigo. Ok, continuamos con los registros, ingenieros. Vuelvo a compartir pantalla. Por favor, hay que estar atentos con ese indicador cuando salga de tiempo, porque luego me corta. Y es que yo, como estoy viendo mi pantalla, no tengo acceso al contador. Ok, el siguiente registro que vamos a ver es el registro de estatus. El registro de estatus es más sencillo en su entendimiento porque básicamente lo que nos va a decir es el estado de las cosas. Fíjense bien. El registro de estatus dice, este registro contiene algunos bits que se llaman banderas. Indican la ocurrencia de algún evento después de ejecutar una instrucción. Y te voy a enseñar cuáles son las banderas que tiene. Aquí está el registro de banderas. Es de 16 bits, pero no se utilizan los 16, se utilizan únicamente 9 bits. Los bits del 9 al 15, pues dice aquí que están reservados y que los leas o los escribas pues, siempre van a estar en 0. Ahora, ¿qué bits tiene? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Cada bit se llama bandera. Algunas banderas son de señalización de eventos y algunos bits son de control. Yo te voy a decir que estos bits que están aquí, del bit 3 al 7, son de control del micro. Y los bits 0, 1, 2 y 8 son banderas de señalización. Vamos a empezar por el bit 8. El bit 8 o la V significa sobreflujo. Te voy a explicar qué cosa es el sobreflujo. Hay dos tipos de sobreflujo que se manejan en microcontroladores. Uno es un sobreflujo aritmético y otro es un sobreflujo cuando se habla del tema temporizadores. Ahorita te voy a exponer qué cosa es el sobreflujo aritmético. Hay un bit que se llama acarreo final. Hay un bit que se llama 0 con Z y hay un bit que se llama signo negativo con N. Entonces, cuando después de una instrucción el resultado es 0, Z se pone en 1. Las banderas señalizan la ocurrencia con el valor 1. Entonces, si un resultado me da 0, Z se pone en 1. Si hubo un acarreo final, C se pone en 1. Si el número fue negativo, N se pone en 1. Y si hubo un error matemático, V se pone en 1.
Ahora, yo creo que antes de pasar así muy superficial, yo sí tendría que explicarte un poquito más la diferencia entre sobreflujo y acarreo final. A menos de que alguien me lo diga ahorita rápido, que sí se lo sepa, pues ya paso esa información. ¿Alguien sabe la diferencia entre sobreflujo y acarreo final, ingenieros? No, profe. Bueno, entonces permítanme ponerles una ilustración rápido, para explicar lo anterior. Déjenme ver, yo creo que tengo por aquí alguna ilustración y esta ilustración pues va a estar buena. A ver. Tengo que encontrar una especie de círculo que es un universo numérico. A ver si está por aquí. Es que como son un montón de figuritas. Ver, ver. Y es que una imagen dice a veces más que 1000 palabras. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya. Esto. Vamos a poner esta ilustración. Suma ya existe, ¿quiere reemplazarlo? No, no quiero reemplazarlo, lo quiero abrir. A ver. Pues que no le di a abrir. Ah, no, dice guardar como. No, ¿qué? Yo quiero abrir. Archivo abrir. Otra vez. Ya me sacó de ahí. Imágenes. Estaba a punto de borrar mi ilustración. Imagínense. Ah, bueno, aquí está. Bueno, primeramente, ingenieros, vean esa. Están viendo estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Qué estamos viendo aquí? Ay, me amenazó que en 10 minutos. ¿Cómo se me acaba el tiempo tan rápido? Lo que estamos viendo es una representación numérica de un universo de 16 bits. Un universo de 16 bits, pues tiene 4 dígitos. Cada dígito tiene 4 bits. 4 por 4 son 16. Podemos tener dos supuestos de un universo numérico. El primer supuesto y más sencillo es un universo numérico en donde no hay signo. Es decir, vamos del número 0 hasta el número 65.535 o 4 ceros H hasta 4 Fs H. ¿Sí? Ahí está muy bien. Todo sería positivo y no existiría representación de número negativo. Pero podemos tener un segundo supuesto con los mismos números, con el mismo universo, y decir que la mitad del universo es positivo y la otra mitad del universo es negativo. Y entonces, ya tenemos aquí dos preguntas. Si yo te digo, oye, 7 3Fs, o más bien, si yo te pregunto, oye, el número 4Fs, lo voy a tratar de escribir aquí, a ver. Este número 4Fs, hexadecimal, ¿qué número es? Si yo hago esa pregunta, ¿qué me responderían? ¿El número 4Fs qué número representa? Bueno, aquí la verdad, ingenieros, es que ustedes tendrían que decir, depende de la referencia del universo que estés utilizando. Si utilizas un universo sin signo y son únicamente enteros positivos, 4Fs representa el número 65.535. Pero si el supuesto es que el universo tiene signo, entonces 4Fs representa el número 1 negativo. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Es decir, el mismo dato puede representar más de una cosa. Y todo depende desde el punto de vista en que lo mires. Por eso, a veces el mundo pues tiene sus conflictos porque en un lado se dice una verdad, en otro lado se dice otra verdad, siempre con respecto a la misma situación, pero como cada uno tiene un punto de referencia distinto, pues ambos creen que su verdad es única. Y lo que no alcanzan a entender los seres humanos es que para un mismo evento pueden existir varias realidades y todas ellas ser verdaderas al mismo tiempo. Es similar al registro de salida, ¿no, profe? Que puede ser para resistencias o para voltaje. Exacto. Similar al registro de salida, al P1 out. O sea, tiene doble función. Con signo, no tengo por qué hacerle caso a la bandera N de negativo. Pero si yo estoy trabajando con un código en donde sí estoy tomando en cuenta magnitudes positivas y magnitudes negativas, sí tendría que hacerle caso a esa bandera que me señaliza el negativo. Ahora, como convención, ¿cómo sé yo que un número es positivo o es negativo?
Bien. Podemos tener dos tácticas. Una, pasar el número a binario y el bit más pesado, si este bit más pesado, o sea, el 15º bit es 0, pues entonces el número es positivo. Y si el 15º bit, porque recuerda que se numera desde 0, ¿eh? Si el 15º bit es 1, entonces el número es negativo. Claro que esto me da a mí, pues, el trabajo de pasarlo a binario y analizar el bit más pesado. Pero hay otra estrategia que yo te voy a recomendar. Recuerda que de 0 hasta 7 triple F es positivo y de 8000 hasta 4F es negativo. Y yo creo que eso es más fácil de recordar. Entonces, si yo te digo, oye, el número A fulanito es positivo o negativo, tú vas a pensar, A es mayor que 8, por lo tanto es negativo. Si yo te digo, oye, el número 4, 7, 3F es positivo o negativo, tú vas a decir, como 4 es menor que 8, el número es positivo. No sé si entendieron la regla para saber rápidamente si un número de 16 bits es positivo o negativo. Sí. Entonces, repito, los números de 8000 hacia arriba son negativos y los números de 7000, vamos a llamar 7 triple F hacia abajo, hacia 0, son positivos. Entonces, ya con eso, tú puedes saber rápido un número si es positivo o negativo. Yo creo que voy a hacer el corte porque estamos a 4 minutos, casi 5 minutos, pero casi 4 de hacer corte, y voy a empezar a definir lo que es el sobreflujo y el acarreo, y me va a hacer el corte a la mitad. Así que, pues, me van a disculpar una vez más. Y es que comprar la edición de esto son 3,000 pesos, ingenieros, y la verdad, como que no estamos para nada haciendo ese gasto ahorita. Yo sí quisiera comprar la edición completa y ya no tener interrupciones. Ahora, ¿por qué no usar Meet o otro? Porque después les voy a comentar que este software me permite hacer mejores ediciones en cuanto a los videos que los otros. Es por eso nada más. Hago el corte y regreso en unos instantes. A ver, yo quiero comentar algo antes de continuar. Vamos a esperar a que terminen de entrar. Y antes de que se me olvide, voy a hacer algún comentario. Ok. Ingenieros, tengo que hacerles un comentario. Quizás a partir de la próxima semana nos obliguen a ir a los laboratorios. Entonces es lo más probable. De hecho, hay una junta el día de mañana en la Academia de Electrónica para darnos pues santo y seña de los laboratorios y de todo esto. Pero en la escuela, ahorita tenemos horario libre por 2 semanas. Ya se cumple el día de mañana, la segunda semana de horario libre. A partir de la tercera semana, que es el lunes próximo, nosotros ya estamos obligados a checar desde las 7 de la mañana y estar en tiempo y horario completo. A ustedes todavía yo creo que no se les va a pedir que vayan a salón de clases, porque no nos han dicho que los salones de clases ya estén listos y habilitados, pero lo que sí nos van a obligar, ingenieros, es a ir al laboratorio. De tal suerte que el próximo lunes voy a esperar a la mitad de su grupo en el laboratorio de microcontroladores. Yo, la verdad, no quisiera citarlos. Saben que estoy como que en contra ahorita de que regresemos cuando todavía el semáforo no está oficialmente en verde, pero pues el gobierno está pues ya prácticamente diciéndonos que no hay justificación para estar en casa y que tenemos que regresar a través de WhatsApp si necesito verlos o no el lunes, pero la probabilidad de que sí es muy alta, de tal suerte que el grupo 7CM6 será dividido en 2 partes y la primera parte tendrá que ir este lunes de 1 a 2:30 al laboratorio de microcontroladores. El laboratorio está ubicado en el edificio Z, a la entrada del edificio 3, segundo piso. Yo tendría que estar ahí listo esperándolos y ustedes tendrán que asistir. Para saber qué mitades van a ir, pues recordemos que esto lo podemos manejar a través del número de lista. O sea, las personas del 1 al 15, pues es la primera mitad y tendrán que ir este lunes. Y el siguiente lunes tendrá que ir la segunda mitad, que sería del 16 al 30. No sé si hay alguna duda. Entonces, para ahorita, la información que estoy dando por adelantado es que las probabilidades de
que nos piden entrar al laboratorio ya son prácticamente inminentes del casi 95%, 99%, y que este viernes, o sea, mañana, después de las 2 de la tarde o 3 de la tarde, yo les voy a enviar un comunicado para reafirmar lo que les acabo de comentar en este momento o para decirles que no es necesario que se presenten. ¿Me explico? No es cuestión mía, la escuela quiere que estemos en laboratorio y lo más seguro, ingenieros, es que vaya a mandar hasta inspectores a los laboratorios para revisar que realmente haya gente allá adentro. Lo de menos es voy y me meto solo al laboratorio y no les hago ir. Pero si pasa un inspector y no ve alumnos, entonces puede ser que pues nos hagamos acreedores a una sanción, tanto yo como ustedes. No quiero que a última hora nos vayan a empezar a meter trabas o a hacer cosas. Entonces, pues, estoy en el mismo sentimiento que ustedes, ¿eh? Créanlo que no me agrada demasiado la idea, pero pues, órdenes son órdenes. ¿Qué le hacemos? Y no nos queda otra más que adaptarnos. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esto que acabo de mencionar, ingenieros? Yo, profe, se manejan distinto según la academia, porque todos mis otros profes de laboratorio son de comunicaciones y nos han estado diciendo que han tenido reuniones y que siguen diciéndoles que todavía todo febrero no hay que presentarse. Entonces, ninguno de ellos nos... Les ha dicho que tienen que ir. Ajá. Yo creo que se maneja diferente a nivel de academia y precisamente vamos a tener una reunión el día de mañana. Yo les voy a decir, pues no sé qué es lo que están planeando. Repito, si no es necesario ir al laboratorio, yo mañana, después de las 3 de la tarde, les voy a mandar un WhatsApp diciéndoles, ¿saben qué, ingenieros? Pues no vamos a entrar, pero no sé qué es lo que vayan a decir. Lo único que sé es lo que ha dicho de manera oficial prefectura y nos dicen que se nos acabó el horario libre y que ya tenemos que empezar a entrar desde las 7 de la mañana. Y entonces nos han dicho, aunque los alumnos no van a regresar a salón, sí tienen que entrar al laboratorio. Y entonces yo tengo registrado que mañana lunes de 1 a 2:30 de la tarde tengo laboratorio con el grupo 7CM6, que son ustedes. Ahora, también nos dijeron que el laboratorio no va a entrar con su capacidad total. Entonces, como no va a entrar con su capacidad total, pues van a entrar solamente la mitad del salón. Repito, esta información puede ser que yo mismo la invalide el día de mañana después de las 3 de la tarde, pero necesito saber qué es lo que me dictan a mí las autoridades de la Academia de Electrónica. Yo espero que pues también de alguna manera se pueda mover o delatar este regreso a presencial, pero no depende de mí, repito. Entonces yo creo que sí se maneja diferente a nivel académico. Otra de las cosas que esto va a ser un verdadero relajo, porque imagínense que están en la escuela, pero que después tienen clase, y luego si no hay lugar con capacidad para internet, para que ustedes se puedan conectar quizás desde la escuela o estén viajando, o sea, va a empezar a haber un relajo ahí. Yo creo que la planeación debería ser, si vamos a regresar, se debe de regresar de manera completa, incluso al salón de clases. Y si no, pues que no se regrese y que sigamos de manera virtual. Pero de alguna manera las autoridades pues quieren empezar a implementar algo así como medio extraño que no se ha llevado a cabo, creo que jamás en la historia. Entonces sí van a haber un montón de problemas. Ahora, yo les voy a decir, en el momento que ustedes empiecen a tener problemas, pues protesten, porque si ustedes no dicen nada, los profes no podemos decir nada porque nos están pagando. Es nuestro trabajo y tenemos que obedecer. Pero si empiezan a haber problemas de que con un profesor tenías que estar en el laboratorio, pero otro ya está transmitiendo desde su casa y tú no te puedes conectar a la clase porque no tienes acceso a internet, yo creo que las autoridades tienen que resolver todos los problemas que se presenten y se las tienen que resolver a ustedes, porque la escuela, nosotros trabajamos para ustedes, ingenieros, pero los que tienen que poner el grito en el cielo, pues son ustedes. Nosotros les podemos apoyar, pero pues ustedes tienen que ser los que lleven la voz de la batuta, ¿no? Por así decirlo. Ojalá y todo esto salga bien, ojalá que nadie de nosotros tenga ningún problema con esto, y bueno, es lo que les quería comentar, antes de que se me olvide. Entonces hay que estar atentos después de las 3 de la tarde a través de WhatsApp, por eso armé los grupos en el teléfono para poderles comunicar de manera rápida lo que esté sucediendo en la escuela. Ok, ingenieros, voy a continuar, no aquí por hoy, para que ya puedan tener aunque sea un minuto de descanso antes de la siguiente clase. Profe, yo tengo otra duda respecto a lo que acaba de comentar. Sí, dígame. La segunda mitad del grupo, el día que supuestamente iríamos al laboratorio, ¿perderíamos como ese día de clase con usted? ¿O
usted transmitiría o cómo sería? Vamos a suponer que otro profesor le